Bueno, vamos a hablar en primer lugar, en primer término esta tarde, un poco de la estenosis mitral, conceptos antiguos y actuales. Más que conceptos antiguos y actuales, vamos a ver una evolución de lo que ha sido a lo largo de la historia, el comportamiento de la enfermedad en base a las nuevas técnicas de diagnóstico y de tratamiento, especialmente las técnicas invasivas. Así que vamos a comenzar con una historia clínica que en realidad es un relato que lo saqué de un libro del doctor José Luis Arraño de Chile, que él describió en este libro en el año 1934. Y se llamaba este segmento de este relato un mitrálico, y era cómo se veían los pacientes con estenosis mitral precisamente en ese año, en el año 34. Y él relata esto de un paciente que había llegado al servicio de urgencias. Ya ni él mismo se acuerda de aquella tarde en que vino un cortejo de amigos y parientes a dejarlo. Después que se acostó, entre pestañeos rápidos y tragos costosos de saliva, se fueron despidiendo con palabras de aliento y resignación para él. Su esposa le dejó un beso en la boca y fue la última en irse. El médico le diagnosticó una valvulopatía mitral y disertó muchas veces elocuentemente al pie de la cama sobre las secuelas que deja el reuma en el corazón. Al comienzo él escuchaba atentamente las lecciones, pero después se convirtió en un paciente crónico. Y esto es un fragmento que termina con qué bien puede encarpetar la vida a sus espaldas quien la mira a través de la portería del hospital. Este paciente se convirtió en un paciente internado en forma permanente porque sus reingresos al hospital por insuficiencia cardíaca se fueron avanzando en el tiempo y ya llegó a ser parte del personal del hospital. Y eso era como se trataba la valvulopatía mitral en esa época. Era sentarse a ver cómo progresaba la enfermedad en los pacientes que habían sido diagnosticadas con ella. ¿Y qué nos dice la historia natural? Cuando una estenosis mitral se diagnostica y se deja evolucionar sin darle tratamiento correctivo. En esa época existía el digital y los diuréticos, que era lo único que los pacientes recibían. Por lo general, la estenosis mitral hay un antecedente en el paciente de fiebre reumática aguda en la infancia, en por lo menos casi el 80% de los pacientes. Ahora, recientemente, está la estenosis mitral calcificada ya por una situación de calcio evolucionada con la edad de los pacientes, pero sigue siendo la mayor causa de la estenosis mitral la fiebre reumática, especialmente en los países de bajos ingresos. Se ha tomado esto de las guías que se publicaron unos años más tarde. El 60% de la mortalidad a los 10 años existe cuando los pacientes no son tratados. Pero una vez que el paciente está asintomático, la sobrevida es del 15% a 10 años, y si tiene una hipertensión arterial pulmonar severa concomitante, la sobrevida baja a menos de 3 años. Así que las causas de mortalidad en estos pacientes no tratados es insuficiencia cardíaca en el 60 al 70% de los pacientes, embolismo sistémico en el 20 al 30%, pulmonar el 10% y la infección solamente en alrededor del 1 al 5%. Y en síntesis, la mortalidad desde el inicio de los síntomas, por supuesto, va a evolucionar de acuerdo a cómo el paciente sea sintomático o asintomático, es del 35% a los 10 años y del 78% a los 20 años. O sea que a los 20 años prácticamente los pacientes, casi el 80% están muertos. Entonces, ¿qué es lo que cambió la evolución de la enfermedad? El diagnóstico que nosotros hacíamos en los primeros años, cuando no existían otros equipos diagnósticos que el estetoscopio, el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Y podemos ver acá en el electrocardiograma los signos de sobrecarga auricular izquierda. En la radiografía de tórax tenemos el aumento de la arteria pulmonar, aumento de la aurícula izquierda. Y esto es un fonocardiograma que ustedes probablemente no sepan qué es.
El fonomecanocardiograma era lo que nosotros utilizábamos, o lo que se utilizaba en esa época para hacer el diagnóstico de estenosis mitral o para confirmar lo que se auscultaba con el estetoscopio, que era un primer ruido aumentado, un chasquido de apertura antes del segundo ruido y un soplo diastólico al final del segundo ruido. Eso era un diagnóstico de estenosis mitral típica, ¿no? Bueno. Posteriormente vino la ecocardiografía. La ecocardiografía cambió. Yo creo que ha sido lo que ha cambiado todo lo que ha sido la valvulopatía en la cardiología. Nos cambió el diagnóstico, nos cambió el tratamiento. Y en el año 1950, se obtiene este trazo de una válvula mitral, de un ecocardiograma bidimensional de una válvula mitral. El primer ecocardiógrafo fue creado por Elder Hertz, que era un ingeniero, y Helmut Hertz, que era Elder, que era un ingeniero, y Helmut Hertz, que era un médico. Y comenzaron a aparecer todos los papers que empezaban a hablar de lo que significaba el ecocardiograma para el diagnóstico de la enfermedad. En el año 57 sale la primera publicación del ecocardiograma en estenosis mitral, que era la comunicación preliminar. Posteriormente, en el año 66, ya se informó de la aplicación clínica de la ecocardiografía en la estenosis mitral, y en el año 67, la ultrasonoecocardiografía en una válvula mitral, en la estenosis de la válvula mitral. Estas publicaciones se siguieron en los años siguientes, y en el año 75 tenemos esta evaluación del ecocardiograma en la estenosis mitral, que fue publicado en Circulation, y otra evaluación de la severidad de la estenosis mitral por separación de las valvas, también en el año 1979. Y este era el trazado típico que veíamos en el ecocardiograma bidimensional de la válvula mitral. Parece que está al revés, sí. No sé por qué sale al revés ahí. En el año 77 sale esta publicación en Circulation de lo que aporta ya la ecocardiografía bidimensional a la evaluación de la válvula mitral, de la estenosis mitral. Y la conclusión de este estudio fue que el área valvular mitral determinada por esta técnica es un seguro método no invasivo para evaluar la severidad de la estenosis mitral. Y esto es una vista de lo que es un ecocardiograma bidimensional, y ahí vemos lo que es el domo que se ve en la válvula mitral, el desplazamiento hacia el septum. En el año 80, el Doppler pulsado se agrega al diagnóstico para el estudio de la estenosis mitral, y posteriormente el eco tridimensional, que en realidad el eco tridimensional en este momento, ya después vamos a ver cuáles son las indicaciones del eco tridimensional, ha venido a mostrarnos de una manera, como su nombre indica, tridimensional, de cuál es el estado de la válvula de una manera muchísimo más importante. Sin embargo, su indicación en este momento no es de rutina. Aquí tenemos el Doppler, cómo se ve el ecocardiograma Doppler. El paciente de la derecha arriba tiene una fibrilación auricular, que en ese caso hay que hacer una medición de por lo menos 3 latidos para sacar un promedio y medir todo lo que son los gradientes y las presiones dentro de la aurícula izquierda. Y en la parte inferior tenemos la evaluación de la hipertensión pulmonar, que es importante en el pronóstico de estos pacientes. ¿Y qué nos aporta el eco transesofágico? El eco transesofágico nos vino a mostrar una visión muchísimo más importante de la válvula, pero especialmente está indicado cuando queremos ver si hay trombos en la aurícula izquierda. En este caso de la izquierda se ve el humus, no sé si ustedes lo ven desde allí, que se ve en la aurícula izquierda dilatada del paciente con esta enfermedad, y en el lado derecho el Doppler pulsado con el ecocardiograma transesofágico. Y esta es una vista de un paciente con estenosis mitral con un ecocardiograma tridimensional. Más recientemente apareció esta publicación donde se hizo una evaluación de la cuantificación de la estenosis mitral del área valvular por una comparación de métodos, y era entre la resonancia magnética y la ecocardiografía transtorácica. Fueron 102 pacientes con estenosis mitral y fibrilación auricular. Compararon el área valvular mitral entre los 3 métodos
en un preoperatorio fue un estudio prospectivo. Y los resultados fueron que la planimetría del área valvular mitral medida por tomografía puede ser un método seguro y alternativo para la cuantificación del estenosis mitral en pacientes con fibrilación auricular. Sabemos que la fibrilación auricular disminuye la sensibilidad de la evaluación del gradiente de la severidad de la estenosis valvular. Y estas son las guías que aparecieron en el American Heart y el American College en el año 2014, donde podemos ver cómo se divide en este momento la estenosis mitral. En el estratus A está el riesgo de estenosis mitral, en el estratus B está la estenosis mitral progresiva, que en realidad es una área valvular evaluada en más de 1.5 centímetros cuadrados, con una presión media de menos de 150 milisegundos. Después está la severa, que puede ser asintomática o sintomática, que en realidad no hay diferencia, siempre por lo general está asociada a un área valvular igual o menor a 1.5 centímetros cuadrados. Por supuesto, hay que recordar que el área valvular mitral normal es de 4 a 5 centímetros cuadrados. Cuando tenemos menos de 1.5, la diferencia va a estar en si el paciente está asintomático o está sintomático para tomar las decisiones terapéuticas correspondientes. ¿Y qué ha pasado con el tratamiento? Con el tratamiento invasivo, porque el tratamiento médico no ha tenido mayores diferencias. En un libro de historia de la medicina, y sobre todo de la cirugía cardiovascular, se consta que en el año 1948 el doctor Bailey fue el creador, entre comillas, de la comisurotomía, aunque la primera comisurotomía digital se había hecho en el año 1925 por Sir Henry Southard, que hizo una sola y la paciente sobrevivió 5 años, después murió de una embolia. Y no la volvió a hacer porque dice que no se le presentaron más pacientes. En 1948, ese mismo año, el doctor Harken incorpora la valvuloplastía. Y en el año 1960, el 21 de septiembre, se hizo el primer implante de la prótesis cardíaca en posición mitral, la famosa prótesis de Starr Edwards, que era una prótesis de bola y que era muy embolígena, pero resolvió el problema a muchísimos pacientes. En el 67 fue la primera bioprótesis que se colocó en París, y en el año 83 se hizo la primera valvuloplastía con anillo de Carpentier, que también tuvo una serie de estudios que la daban como un buen método de tratamiento. Y más recientemente se ha incorporado la valvuloplastía mitral, que es una valvuloplastía a través transvenosa que consiste en insertar un balón y hacer una valvuloplastía, como su nombre lo indica, para abrir la válvula estenosada. ¿Y cuál es el rol del eco en la evaluación de los pacientes que se van a someter a valvuloplastía mitral? Es hacer el diagnóstico y elegir bien el paciente, porque hay un score de Wilkins que se llama, que tiene que ver con la calcificación de la válvula, del aparato subvalvular y la presencia o no de insuficiencia mitral para que estos pacientes puedan ser elegidos para valvuloplastía con balón. Y después, por supuesto, el tratamiento sería para los pacientes que cumplan con estas indicaciones. Y aquí en esta podemos ver a la mano izquierda una valvuloplastía con balón y el rol del ecocardiograma según seguimiento mientras se hace el procedimiento. Entonces, actualmente las guías del ACC y del AJA del año 2014 dan las siguientes recomendaciones. El eco transtorácico está indicado con respecto a los estudios diagnósticos en pacientes con síntomas o signos de estenosis mitral para establecer el diagnóstico, cuantificar la severidad, evaluar lesiones valvulares concomitantes y evaluar la morfología valvular, clase 1B. El transesofágico debería ser realizado en pacientes considerados para valvuloplastía mitral para evaluar la presencia o ausencia de trombo en aurícula izquierda y evaluar la severidad de la insuficiencia mitral si es que existe asociada, clase 1B. El ecoestrés está indicado cuando existe discrepancia entre los síntomas y el eco transtorácico para evaluar gradiente mitral y presiones pulmonares, clase 1C. Esto es cuando los pacientes no coincide lo que se encuentra en el ecocardiograma y los síntomas que el paciente refiere. Entonces es importante con el esfuerzo medir si el gradiente aumenta con el ejercicio o si aumenta la hipertensión pulmonar. Y allí podemos tomar una decisión.
Y con respecto al tratamiento, la valvuloplastia mitral es recomendada para pacientes sintomáticos con estenosis mitral severa, con un área igual o menor a 1.5 centímetros cuadrados en estadio D y morfología valvular favorable en ausencia de trombo auricular o insuficiencia mitral moderada a severa. Por supuesto, a estos pacientes que van a ser sometidos o que pueden ser candidatos, se le tiene que realizar un eco transesofágico. La cirugía valvular mitral está indicada en los pacientes sintomáticos con estenosis mitral muy severa, quienes no tienen alto riesgo para la cirugía, ni son candidatos para una valvuloplastia mitral o que han sufrido una valvuloplastia mitral fallida, aunque la clase es 1B. Y la cirugía, la cirugía está indicada en pacientes con estenosis mitral severa, con un área menor de 1.5, que serán sometidas a otra cirugía cardíaca, por ejemplo, una cirugía de bypass aortocoronario. Entonces habría que evaluar la posibilidad de cambiar la válvula durante el mismo procedimiento. Y esto es un esquema de lo que se debe hacer o lo que propone las guías de lo que se debe hacer con un paciente con diagnóstico de estenosis mitral. Primero hay que evaluar si es severa, si es progresiva o si es muy severa. Si nosotros consideramos que es una estenosis mitral progresiva y el paciente está sintomático, si la PCP, si la PCP está por más de 25 milímetros, el paciente va para una valvuloplastia. Si no, sigue tratamiento conservador, o sea, exobservación. Si es severa y el paciente está asintomático y no tiene fibrilación auricular, la morfología valvular es favorable, no hay trombos o no hay insuficiencia mitral, también va a valvuloplastia, y si no cumple con esto, evaluación periódica. Si el paciente está asintomático y la morfología valvular es adecuada, si es sí va a valvuloplastia, esto es una indicación 1, y si está en clase 3 o 4 y los síntomas tienen alto riesgo quirúrgico, entonces iría a una valvuloplastia y si no, a una cirugía. Y si está muy severa, con una cirugía igual a menor a 1 centímetro cuadrado, y el paciente está asintomático, la morfología valvular es adecuada, va a valvuloplastia, y si no cumplimos con los requisitos, entonces el paciente se evalúa periódicamente para decidir el momento en que se va a tomar la decisión de hacer la cirugía o el procedimiento correspondiente. Entonces, ¿qué hemos aprendido a lo largo de la historia de la cardiología? Esto es un mural que está en el Instituto de Cardiología de México de Riego Rivera, donde él resume en este mural lo que ha sido la historia de la cardiología para esos años. Y veíamos en el centro a un médico que está haciendo el diagnóstico con el oído para escuchar el sonido, los ruidos que tenían que ver con el diagnóstico de la valvulopatía mitral. Pasamos de esto, que era un diagnóstico exclusivamente con el electrocardiograma, la auscultación, la radiografía y el fonocardiograma, a esto que son toda la incorporación de las técnicas invasivas, a las técnicas de imágenes, el ecocardiograma, la tomografía, el tratamiento con el balón y la cirugía robótica, que en muchos países, especialmente en Japón, se está ya realizando cirugía robótica, en cirugía cardiovascular incluido la evaluación de la posibilidad de hacerlo en la estenosis mitral. Sin embargo, termino con esta reflexión. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Lo importante sería evaluar siempre el paciente individualmente, aplicar las guías y darle la mejor opción de tratamiento posible. Muchas gracias.